para ser los voceros de la gente que no tiene voz en el Congreso y que se la han quitado tradicionalmente. Y estamos muy felices de estar en Serinza, he compartido con muchos habitantes, estamos reunidos también pues con muchos boyacenses, venimos de Sogamoso, de Isa, de Fira, pero también estuvimos cerquita ahí a Tibasosa y estuvimos arriba en la montaña también, mirando un poco todos los páramos en Gámeza. Y bueno, estamos dedicados a reunirnos con la gente, mientras otros elegidos de otros partidos están reunidos con los contratistas para pedirles plata para comprar votos. Nosotros estamos con la gente. Así es, señora senadora. Y pues, ¿cómo combatir la corrupción en nuestro país desde el Senado? Bueno, pues de muchas maneras. Primero, pues vamos a hacer debates en el Parlamento sobre todo lo que pasa. Y segundo, pues estamos diciendo, mire, aquí hay problemas muy graves. Los que estuvieron por allá reunidos con Odebrecht están esperando a la presidencia de la República. Eso es complicadísimo. No nos puede decir un candidato que estuvo tomando tinto con Odebrecht, el que acompañó al señor Zuluaga. Y bueno, nosotros sabemos que está de candidato por ahí diciendo que va a luchar contra la corrupción. ¿Cuál corrupción? Si ellos han traído realmente muchísima corrupción al país. Y creemos que también el candidato Gustavo Petro está proponiendo muchas cosas distintas, diferentes, que hay que escucharlo y que hay que darle las emisoras. Por eso le agradecemos tanto a esta emisora que nos ha permitido hablar. Señora senadora, ¿cuáles son sus propuestas que plantean para estos próximos 4 años en el Senado? Primero, la defensa del agua. Eso quiere decir que en Boyacá estaremos prestos a manifestarnos cada vez que se presente la posibilidad de invadirnos un páramo para explotar o petróleo o carbón o cualquiera de estas cosas. No, el agua la necesitamos porque es vida. Si no hay agua, no existe la posibilidad de existir, no así, de vivir. Y los campesinos nuestros necesitan el agua. Antes que tener 3 puestos, por ejemplo en Corrales, donde están explotando en este momento petróleo, pues hay 7 puestos en la petrolera. Y nos quitaron ¿cuántos campesinos? Más de 200 campesinos nos bajaron de toda esa zona. Y lo que nosotros necesitamos es defender nuestro territorio, el trabajo también de los campesinos, pero igualmente el trabajo de los artesanos. Serinza es un pueblo eminentemente agropecuario, tiene unas grandes reservas, no solamente de ganado, sino de leche, pero además hacen unas artesanías preciosas. Y todo esto lo necesitamos promover alrededor de nuestro país. Si aquí llega la exploración de petróleo, como quieren hacerlo en estas montañas tan preciosas, ahora asomada precisamente en la ventana que tienen aquí en la emisora, decía, este paisaje se parece a la Suiza, pero pues es mucho más verde, mucho más bello, mucho más lindo. Y yo creo que ese es un país que no tiene sino agua y papas, sin embargo es un país súper desarrollado. Nosotros tenemos todos los minerales en Boyacá, tenemos el material del hierro, tenemos el material de la caliza para hacer el cemento, pero también tenemos la porcelana, pero igualmente tenemos la fosforita, pero también tenemos el mármol en Fira, pero igualmente está descubriendo el platino aquí en Nopsa, y tenemos aquí el cerro de Pan de Azúcar amenazado. Eso nos preocupa muchísimo. Cuenten con nuestra labor, cuenten con nuestra fuerza, cuenten con nuestro puesto en el Congreso y nuestra voz. Y queremos decirles a muchos campesinos y mucha gente que dicen por ahí que si llega Petro a la presidencia pues les van a quitar las ayudas, pues que eso no es cierto. Ninguna ayuda se va a quitar, al contrario. En mi labor de parlamentaria voy a presentar un proyecto de ley para pensionar a todos los colombianos, hombres y mujeres mayores de 60 años, que no han cotizado en este país, porque si los campesinos, los vendedores ambulantes, las señoras que hacen empanadas, el señor que embola los zapatos, no tienen pensión de jubilación, no es porque ellos no quieran, sino porque aquí ha habido unos gobiernos que no les ha importado la gente pobre, la gente de abajo. Nosotros vamos a proponer un sistema pensional muy suave, en el cual los jornaleros puedan pagar 5.000 pesos, etc. Pero los que no han pagado tienen derecho, porque estos gobiernos insolentes, que no han tenido en cuenta al ser humano, sino que solamente quieren pues aumentar sus bolsillos y sus tesoros y también la fortuna de sus familias, nosotros vamos a pelear, por ejemplo, para que los dineros públicos que están en los bolsillos privados, hablo de los peajes, hablo de las notarías, hablo de las curadurías, de las cámaras de comercio, que todos a nombre de la ley se embolsillan una cantidad de impuestos, pues eso tiene que venir para el Estado, para poder cubrir no solamente las pensiones de la gente, sino poder hacer más escuelas, tener más maestros, tener más universidades públicas, fortalecer las guarderías, incluso para nuestras campesinas,
que muchas veces están cogiendo las alberjas con el niño en la espalda. Esos niños deberían estar en las guarderías porque también el campo tiene derecho. Y todas estas platas que se están perdiendo hay que recuperarlas. Ya es gente supremamente rica, los notarios de Bogotá se bañan en oro, ya suficiente, pero venga esa plata porque la necesitamos además para crear las universidades públicas, para que los hijos de nuestros campesinos, que muchas veces venden las vaquitas y los corderitos y todo eso para poder llevar a un muchacho a la universidad, también tengan el derecho de que sus hijos puedan tener un puesto, ya sea de maestro, ya sea de agrónomo, de veterinario, etcétera, y que no se vengan otra vez para hacer INSA, pues porque no tienen absolutamente nada que hacer, o vengan a hacer INSA a tener un trabajo de asesores, por ejemplo, para los campesinos, pero también de ingenieros, ¿no? Aquí llegan los ingenieros y no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Aquí no hay que hacer carreteras, aquí no hay que hacer también puentes, aquí no hay que hacer esos caminos que uno ve que son verdaderas trochas. Para ahí necesitamos ingenieros, pero también hay que construir escuelas, ingenieros, pero también maestros de obra, pero también la gente que está en últimas produciendo los ladrillos y también está trabajando en las cementeras, etcétera. La mano de obra la necesitamos y no necesitamos tanta gente desocupada, porque en este país lo que hay es profesionales sin empleo. Necesitamos crear empleo, necesitamos mirar al mar, por ejemplo, que no tiene un empleo y que produce miles y miles en cualquier país. Y aquí tenemos una clase dirigente que se ha apropiado y que se corrompe con todo y que además quieren seguir gobernando. Yo creo que es el momento de que todos pensemos que la cuestión es que hay otros candidatos que piensan distinto y que pueden medir y que pueden ver también sus programas de gobierno. Muchas gracias, señora senadora. Una última preguntita. ¿Cómo hacer para que la gente pues se vuelva a interesar en la política? Para que la gente se vuelva a interesar en la política, pues viendo hacer la política decente. Nosotros, por ejemplo, hicimos una campaña, y le cuento siempre a los colombianos, con 133 millones de pesos. ¿De dónde sacamos la plata? De los votos que nos robaron en el Consejo de Bogotá, nos pagaron 79 millones de pesos. Y de ahí, colombianos que nos regalan 500.000 pesos, 1 millón de pesos, 50 pesos, 150.000 pesos, todas esas donaciones alcanzan un poquito. Y con eso hicimos, nosotros no tenemos grandes cuñas, grandes vallas, nosotros no dimos tamales, ni bolsas de olímpica llenas de mercado, ni cosas de esas. Y sin embargo, tenemos una cantidad de votos que nos permiten llegar al Parlamento. El día que los colombianos vean que la política es decente, que se puede hacer con pequeñas cosas, pero que además los políticos no roban, ese día la gente del común va a entender. Por eso yo invito a los campesinos que hoy en RCN y Caracol hay unos señores que quieren ser presidentes y yo no sé qué más cosas, sin embargo han estado con otros gobiernos que no han hecho nada, ¿no? Hay unos que llevan 8 años, el doctor Vargas Llera lleva 4, etcétera, y no hicieron nada, y entonces ahora quieren convencernos de que quieren hacer. No, esos que ya gobernaron, que sus partidos estuvieron 8 años en el gobierno, que no hicieron lo que tenían que hacer y que al contrario la corrupción se aumentó, porque ellos fueron los que volvieron, por ejemplo, la salud un negocio. Las EPS, ¿quién las creó? Pues el doctor Álvaro Uribe. Eso tiene nombre propio. ¿Y qué hicieron? Convirtieron a la salud en un negocio. Y ahora los colombianos en todo el país, yo no he encontrado un solo colombiano, excepto de un señor que perdió el parlamento, bueno, ya uno de los señores Rangel, que estaba de senador, me dijo que a él sí lo recibían muy bien. Le dije que raro, ¿no? Usted es senador de la República, lo reciben muy bien, pero al pobre campesino nos dejan, o al pobre señor de la clase media, 4 horas en un hospital, no nos reciben, nos quieren dejar que nos muramos, etcétera. Y yo creo que la salud hay que volverla un derecho. Por eso vamos también en el Congreso a pedir que las EPS se reemplacen por entidades decentes, por gente que no esté pendiente solamente del negocio, sino que atiendan a los colombianos, no solamente en la salud productiva, sino en la salud preventiva, que es simplemente atender antes de que llegue la enfermedad al último nivel, decirle a los colombianos que se pueden ahorrar un poco de dinero si hay esa medicina preventiva que se anuló con la ley 100 y con las EPS. Bueno, muchísimas gracias, señora senadora. Y ya por último, el mensajito a toda la comunidad serinsana y la despedida, señora senadora. Bueno, pues yo simplemente tengo que decirle a todos los habitantes de este hermosísimo municipio que ojalá lo conserven así, que ojalá esta naturaleza tan exorbitante, tan bella, pueda estar por muchísimo tiempo y que para las próximas elecciones presidenciales piensen bien su voto, piénsenlo bien, porque efectivamente los que prometen y ya gobernaron pues no tienen ninguna autoridad para pedir el voto de los colombianos, porque lo que hicieron fue someter y seguir a que la gente sea pobre
Aquí tenemos la riqueza suficiente para que los 49 millones de colombianos tengamos una vida digna. Pero mientras sigan gobernando los de siempre, este país seguirá con muchos pobres, porque a esos pobres es que les compran los votos. Entonces nosotros queremos que todo el mundo pueda tener su vida política, independiente, pero también la posibilidad de hablar. Por eso les agradezco mucho a los de la emisora que nos hayan abierto sus micrófonos, y yo espero que los pobres puedan seguir hablando por estas emisoras. Muchísimas gracias. Bueno, gracias señora senadora, y de verdad un placer haberla tenido aquí en Serinsa, en nuestra radio comunitaria 100.6 FM. Dios la bendiga. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Bueno,